Hablaremos acerca de los tipos de narradores y algunas técnicas narrativas. Recuerda que estamos mencionando los géneros literarios desde la perspectiva aristotélica. Y desde esta perspectiva aristotélica hay tres géneros literarios fundamentales: el género épico, el género lírico y el género dramático. Recuerda que estos tres géneros literarios también se le llama así géneros primigenios desde la clasificación de Aristóteles. Quiere decir que el género narrativo va a estar incluida dentro del género épico. Por eso que solamente mencionaremos tres géneros literarios. Los géneros literarios son nombres que se reciben o que reciben diferentes grupos en que se pueden clasificar las obras literarias, ya sea por algunas características. Entonces vamos a señalar algunas características del género épico. Pero recuerden una vez más que estamos hablando desde la perspectiva de Aristóteles y solamente mencionaremos tres géneros literarios, ¿no? Épico, lírico y dramático. Ya las siguientes semanas hablaremos de estos dos géneros que nos faltarían mencionar. Ahora solamente nos centraremos en el género épico. A ver, con relación al género épico, uno de los primeros acercamientos al género épico sería entender qué es la épica. La épica deriva del griego epos y por tanto lo que significa esta concepción es la narración. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Épica deriva del griego epos, que significa narración. Por tanto, el género épico lo que busca en cierta medida es narrarte. La épica, obra compuesta en verso o en prosa que tiene una intención narrativa. Entonces recordemos esto, el acercamiento a la épica a través de este significado narración. Por tanto, toda producción literaria que busque narrarte algo estaría vinculado al género épico. Quiere decir que dentro de la épica es fundamental la presencia del narrador. Otro punto muy importante entonces es acercarnos a la diferenciación entre narrador y también autor. Hay que tener en cuenta entonces esa concepción, narrador, autor. Entonces, la épica proviene de epos, que significa narración, y por tanto dentro de la épica vamos a encontrar a un ente que nos narre, que nos cuente una historia. Y ese ente se llama el narrador, que puede ser narrador omnisciente, narrador personaje, narrador testigo, entre otras cosas, ¿no? Además, tenemos que saber que el narrador es una voz ficticia que va a contarte los acontecimientos, los hechos. Y por tanto, tenemos que darnos a entender que el autor y el narrador no pueden ser igual, ¿no? Son distintos, tanto autor y narrador. Porque el autor es aquel que crea la historia, por tanto es una persona real que gesta el texto, mientras que el narrador es la voz ficticia que va a contarte la historia. Así que el primer acercamiento a esta concepción es diferenciar un poco de lo que es el autor y lo que es el narrador.
Porque recuerda, dentro de una obra que pertenece al género épico, toda producción literaria que pertenece al género épico tiene como ente fundamental al narrador. Una vez más, recordemos esta diferenciación. El autor es la persona real quien organiza el texto, el creador que le da una forma determinada al libro, mientras que el narrador va a ser la voz ficticia o ficcional que enuncia el relato, aquel que cuenta los sucesos dentro del texto. Y por ello podemos diferenciarlo. No es lo mismo Mario Vargas Llosa, autor real o persona real, que el narrador que cuenta la historia dentro de la ciudad de los perros, que es un conjunto de voces narrativas. Lo mismo pasaría con la escuita del joven Werther. El narrador que cuenta esta historia de la escuita del joven Werther es el propio protagonista, Werther. Pero el autor de la historia, las escuitas del joven Werther, sería Goethe. Ahora, el narrador que te cuenta la historia en la Divina Comedia es Dante. Y el autor de la Divina Comedia es Dante Alighieri. Tú dirás, profesor, aquí sí, autor y narrador son iguales. Lo que sucede es que el autor real es Dante Alighieri, que ha creado una voz ficticia que justamente se parece a él, pero no es el mismo. Porque todo lo que cuenta, lo que narra en la Divina Comedia no quiere decir que le haya pasado a este autor, sino ha creado un mundo ficcional, un espacio ficcional, donde el personaje narrador que cuenta la historia tiene algunas particularidades que se asemejan al autor real. Y entonces tenemos que diferenciar siempre entre autor y narrador. Por más que el autor plasme en su historia que está creando parte de su vida, sigue siendo una ficción. Y entonces recuerda diferencia entre autor y narrador. Bien, ¿qué características tendría el género épico? El género épico busca mostrar el mundo exterior. Desea exteriorizar entonces lo que se está mostrando, lo que se está vivenciando. Por ello, este tipo de narradores lo que van a intentar hacer es transmitir a través de la historia qué está sucediendo a su alrededor. Puede ser alrededor de este narrador, alrededor también de los lectores. Su intención es narrarte acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos. Puede ser acontecimientos bélicos, como las epopeyas o los cantares de gesta, en algunas circunstancias. Puede ser también acontecimientos de aventura. Estos caballeros andantes que buscan la manera de aventurarse a la vida con la intención de estar presente con su amada. Y encontramos también que el narrador puede narrarte acontecimientos desastrosos, funestos, apocalípticos, amorosos. Así que recuerda, en el caso del género épico, su intención es narrarte acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos. Y como estamos hablando de narrar, ya sabemos quién es el ente que realiza esa acción. Es el narrador, ¿no? Así que recuerda que siempre que encuentres en una obra literaria un narrador o aquel que está contando una historia, ya sabemos entonces que puede estar dentro del género épico, el cuento, la novela. Porque recuerda que en el caso del cuento hay un narrador que te está contando la historia, lo mismo pasa en la novela, lo mismo pasa en la epopeya, en el cantar de gesta. Así que esa característica es fundamental en el caso de las obras que pertenecen al género épico. Hay una alusión de impersonalidad
Este tipo de género literario busca ser el más objetivo de todos. Por ello, se aleja de este plano subjetivo e intenta ser impersonal. Tratar de contarte la historia lo más objetivo posible. Por ello se considera el más objetivo de los tres géneros literarios. Más objetivo que el género lírico, el más objetivo que el género dramático. Muchas veces este género literario va a tener una alusión al tiempo del pasado. Digo muchas veces porque en algunas circunstancias vamos a encontrar que también puede hablarnos de un futuro, ya sea muy cercano a los acontecimientos que narre, o a los acontecimientos de la realidad, o un futuro muy lejano, ¿no? Que puede estar vinculado también a estos elementos representativos. Otra característica del género épico es la descripción. Es fundamental dentro del género épico la descripción. En algunas circunstancias el narrador describe profundamente, en otras circunstancias solamente describe algo muy ligero, algo muy básico. En circunstancias la descripción llega incluso al sentido del plano psicológico. Entonces puede haber descripciones detalladas, minuciosas, no solamente del espacio representado, sino también del tiempo, también de las costumbres, el plano psicológico, las acciones de los personajes, los sentimientos de estos personajes, los pensamientos de esos personajes. Así que la descripción es otra característica también muy importante para el género épico, porque así el lector va a poder imaginarse aquello que el narrador está contando, aquello que el narrador está describiendo, relatando en su historia. Eso sería entonces las características que estén vinculadas al género épico. Son características que lo vas a encontrar en este género literario. En el caso de narrar acontecimientos, es un elemento fundamental dentro de este género. Por ejemplo, si tú mencionas alguna obra del género lírico, ¿qué sucede? Sucede que de pronto en el género lírico no busca narrarte acontecimientos. El género lírico tiene otra manifestación, otra razón de ser. El género lírico lo que busca más bien es expresarte emociones, evocarte emociones, que el lector sienta, ¿no? Y en el género dramático es la representación de acciones. En cambio, en el género épico, recuerda, busca narrarte acontecimientos, contarte una historia. Esas serían entonces las características del género épico. La épica puede ser tanto escrita en verso como también en prosa. En la antigüedad se hacía en verso. El género épico puede estar vinculado a la literatura oral o también estar vinculado a la literatura escrita. Antiguamente, todas las producciones literarias eran de forma oral y se transmitían de generación a generación, gracias a la oralidad. Y muchas veces estaban configurados en versos, con una rima determinada o si no de forma indeterminada también. Así que esas particularidades no sería parte del género épico, porque también lo puedes encontrar en el género lírico, que sea escrito tanto en verso como en prosa, ¿no? Estamos mencionando entonces las características que lo puede diferenciar de otros géneros literarios, ¿ya? Que esté escrito en verso o en prosa no es una característica resaltante del género épico. Como te digo, en la antigüedad se escribía, primero se divulgaba de forma oral, también se utilizaba el verso, luego llega la escritura y por tanto se manifiesta a través de la escritura. Bien, ya tenemos entonces conocimiento de los
del género literario y sus características. Ahora mencionemos un poco sobre las especies del género épico. Recuerda que vamos a mencionar las especies más conocidas de este género literario. Tenemos la epopeya, el cantar de gesta, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, que son algunas expresiones más representativas de este género literario. Con relación a la epopeya, es una de las especies del género épico más antiguos. La epopeya lo que busca es narrarte acontecimientos vinculados a las grandes hazañas de héroes de la antigüedad. Es una narración extensa y recuerda que busca la epopeya narrarte acontecimientos donde se exalte estas grandes hazañas de héroes de la antigüedad, o también desde el plano religioso, ¿no? Muchas veces en la epopeya vamos a encontrar personajes humanos, pero también divinos, o sea, los dioses, ¿no? O deidades en general. La epopeya aparece en el periodo jónico, en la época de los orígenes de la literatura griega o de la literatura clásica, ¿no? En general. Así que la epopeya es una de las manifestaciones antiguas, a diferencia de las que vamos a mencionar a continuación. Ejemplos de epopeya. ¿Qué obras pertenecerían al género épico, especie epopeya? ¿Tienes alguna idea de alguna obra que pertenece a la epopeya? Recuerda, ¿cuál sería el concepto? Narración que exalta hazañas de héroes de la antigüedad, ¿no? Efectivamente, por aquí ya he escrito alguna producción literaria. La Ilíada, la Odisea, efectivamente. Ambas obras, tanto la Ilíada como la Odisea, pertenecen entonces al género épico, la especie epopeya. La Eneida es un poema épico, la Eneida, ¿no? Ahora, recuerda, ¿por qué pertenecen al género épico? Porque tanto la Ilíada y la Odisea te narran acontecimientos. ¿Qué tipo de acontecimientos? Pueden ser acontecimientos bélicos, como la Ilíada, ¿no? Odiseo, en el caso de la Odisea, sale de Troya con la intención de llegar a Ítaca. Entonces vamos a también observar estos acontecimientos de aventura. Pero ¿por qué pertenecen a la epopeya, tanto la Ilíada y la Odisea? Porque tanto la Ilíada y la Odisea van a narrarte aquellas hazañas heroicas de estos personajes, de estos protagonistas. En el caso de la Ilíada está Aquiles y todas las hazañas heroicas de los griegos contra los troyanos o viceversa, ¿no? Los troyanos también empiezan a tener grandes hazañas contra los griegos. O en el caso de la Odisea, esa gran hazaña del héroe Odiseo que busca retornar a su patria y logra superar varios obstáculos para al fin llegar al lugar donde se va a encontrar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Entonces, eso es una epopeya. En el caso de los llamados cantares de gesta, los cantares de gesta aparecen en la Edad Media. Después del periodo clásico, hay un quiebre de este pensamiento antropocéntrico y producto de la influencia del cristianismo en la literatura medieval, se va a dar entonces esta visión teocéntrica. Pero a su vez vamos a encontrar que, producto de la caída del Imperio Romano de Occidente, que acaba ya este periodo clásico y que da inicio a la época medieval, vamos a encontrar que muchos pueblos se han liberado. Y por ello, estos pueblos que poco a poco están empezando a expandirse,
van a intentar buscar una identidad. Así que van a aparecer los llamados juglares, poetas del pueblo, y estos poetas van a ir de pueblo en pueblo cantando las hazañas de héroes medievales. Y a través de estos héroes medievales se representa una nación. Por eso se le llama cantar de gesta, porque se está gestando, ¿ya? Se está dando, se está conociendo una nación a través de estos héroes. Entonces, los cantares de gesta son relatos de hazañas memorables de carácter realista, histórica y nacionalista, ¿no? ¿Qué sucede? Se está gestando una nación, o sea, está iniciándose una nación, está surgiendo una nación, ¿ya? Porque recuerda que esta nación está expandiéndose, ¿no? Sí, se está gestando una nación entonces, está iniciándose, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso para diferenciar de la epopeya. Y como ustedes ya lo están escribiendo, ejemplos del cantares de gesta está vinculado al Mio Cid, que es uno de los cantares de gesta más famosos y más importantes de España en el siglo XII. El cantar de los Nibelungos, efectivamente, Alemania, y el cantar de Roldán, Francia, ¿no? Entonces los cantares de gesta aparecen en la Edad Media. Y recuerda por quiénes. ¿Quiénes componen? ¿Quiénes empiezan a divulgar estos llamados cantares de gesta? ¿Quiénes divulgan los cantares de gesta? Aquellos poetas vinculados al pueblo. ¿Recuerdas cómo se llamaban estos poetas vinculados al pueblo? Los llamados juglares, efectivamente. Entonces recuerda la diferencia entre un cantar de gesta y una epopeya. En la epopeya se exalta acciones heroicas de estos personajes de la antigüedad. Y estos personajes de la antigüedad no representan específicamente una nación consagrada, ¿no? En el cantar de gesta, sí, y aparece en la Edad Media. Hablando de el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Así que, ¿qué sucede en el caso de Rodrigo Díaz de Vivar? A través de las hazañas de este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, se va a desarrollar toda esta producción del vínculo con una nación. Recuerda que Rodrigo Díaz de Vivar va a ser expulsado de Castilla. El reino de Castilla va a ser un reino muy importante, que a su vez está configurado con el reino de León. Ha sido expulsado Rodrigo Díaz de Vivar por un conde, el conde García Ordóñez, que ha ido donde el rey Alfonso VI, el rey de Castilla, y ha mencionado que el mío Cid, o Rodrigo Díaz de Vivar, ha robado las parias reales, ¿no? Entonces, que estamos observando que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido expulsado y Rodrigo va a empezar a ¿qué? Va a empezar a, poco a poco, a obtener diferentes tierras. Conquista Valencia. Ha luchado con el conde de Barcelona. Se ha enfrentado a los moros. Ha conquistado el reino de Cataluña. Ahí te das cuenta cómo España medieval empieza a expandirse. Tenemos el reino de Aragón, el reino de Castilla, de León, Cataluña, Barcelona, que está ahí, guarda, el reino de León. Entonces estamos observando que a través de Rodrigo Díaz de Vivar se está configurando lo que sería, ¿ya? Lo que sería España de esa época, la España medieval. Por eso se da esta concepción nacionalista e histórica, pues. ¿Ya? Entonces recuerda, un cantar de gesta tiene esa característica a diferencia de las epopeyas. En la Ilíada, recuerda que el personaje Aquiles no representa a los griegos. A Aquiles no le interesa si los griegos pierden o no. Lo que le interesa a Aquiles solamente es su gloria. Y en un momento determinado, cuando ha sido asesinado Patroclo, ¿qué hace? Aquiles retorna a la guerra y se enfrenta, pero no se enfrenta por los griegos, se enfrenta para vengar la muerte de Patroclo.
Ahí te das cuenta que en el caso de la epopeya se exalta hazañas heroicas, sí, pero de estos personajes que no pueden representar una nación específica. En el caso del Cantar de Gesta, no, porque Rodrigo Díaz de Vivar es leal a su rey, al rey de Castilla. A pesar de que el rey lo ha expulsado, Rodrigo Díaz de Vivar lucha contra los moros, conquista estas ciudades en nombre del rey. En las epopeyas, ¿quién narra? Bueno, en las epopeyas lo va a narrar este tipo de narrador llamado omnisciente, en la mayoría de casos. No se sabe con exactitud quién, ¿no? Es un ente que lo sabe todo, que es el narrador omnisciente, ¿ya? Y en la época antigua, a diferencia de la época medieval, aparecen los llamados aedos y rapsodas. En la época medieval aparecen los juglares y los trovadores, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver a lo largo de estas clases. Efectivamente, el juglar se relaciona más con las manifestaciones nacionales, mientras que los trovadores están vinculados a estos elementos sentimentales, ¿no? Cuando mencionamos, recuerda, sobre las corrientes literarias, la primera clase sobre corrientes europeas, recuerda que cuando hablamos de la Edad Media mencionamos la diferencia entre un juglar y un trovador. Eso fue la primera clase, ¿no? Muy bien. A ver, por aquí se están confundiendo en algunos casos. No quiere decir que la Divina Comedia fue escrita o fue divulgada por un trovador, ¿eh? Cuidado. Entonces, el cantar de gesta, ¿qué busca? Busca transmitir estas grandes hazañas de los héroes que representan una nación. Recuerda, el cantar de gesta busca eso, ¿no? Transmitir esas grandes hazañas de un héroe de una nación. O cómo se constituye una nación a través de estas hazañas. A través de las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, estamos observando cómo España empieza a expandirse y a convertirse en un gran reino medieval. Recuerda, Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, recuerda que conquista esa parte. Entonces estamos observando cómo España empieza a expandirse, cómo España empieza a representarse a través de Rodrigo Díaz de Vivar. Por eso se dicen que tiene un carácter realista, porque algunos acontecimientos presentes en el Mío Cid pertenecen a la realidad. Por ejemplo, la lucha entre moros y cristianos, o la reconquista española, o cuando el Cid logra sitiar Valencia, son parte de la historia. Realista, histórica y por tanto nacionalista porque representa esta concepción de nación dentro de los cantares de gesta. Muy bien. El libro del buen amor por aquí me está mencionando. Eso es una obra medieval. Pero no pertenece al cantar de gesta, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ejemplos de epopeya, que es una epopeya también. Tenemos también ejemplos de cantar de gesta y a su vez hemos mencionado el concepto del cantar de gesta, ¿no? Ahora sí, vamos con el mito y la leyenda. El mito dice, son narraciones que explican los orígenes de una cultura y sus dioses. Y la leyenda, para dar una correlación entre mito y leyenda, narraciones populares con elementos folclóricos que tienen una base real. A ver, tanto el mito como la leyenda van a contarte estos acontecimientos fabulosos o fantásticos, ¿ya? Mito y leyenda. La diferencia está en que el mito lo que busca en cierta medida es explicarte un poco el origen o intentar dar algún conocimiento respecto a los orígenes de aquellas culturas, los orígenes de pronto de algunos dioses, de lo que está a nuestro alrededor.
¿Ya? El mito busca eso, explicarte el origen de una forma muy fabulosa, muy fantástica, ¿no? Eso es lo que tenemos diferentes mitos, ¿no? El mito, por ejemplo, sobre la caja de Pandora, ¿no? O el mito sobre el nacimiento de Atenea o sobre el nacimiento de Afrodita, o el mito sobre el rapto de Perséfone. Así que a través de estos mitos se busca explicar o dar a entender el origen de estos dioses, o en el caso de Perséfone, por ejemplo, tenemos este mito que está vinculado a las estaciones del año. A través de esta historia del rapto de Perséfone se va a manifestar o a explicar por qué se dan las estaciones del año. Entonces ahí te das cuenta que los mitos buscan explicar el origen de algo, ¿no? Algo que está vinculado, y recuerda que está vinculado a qué? A una noción de creencia. Por tanto, tiene una base religiosa, a diferencia de la leyenda, porque la leyenda busca narrarte o explicarte no el origen de algo, sino que busca contarte una historia pero con una base real. ¿Ya? O sea, quiere decir que la leyenda se nutre de la realidad o algún aspecto de la realidad. Hay un pasaje que se va, bueno, que también lo va a recoger el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales, por ejemplo, ¿no? En este pasaje se habla sobre este Inca, bueno, todavía no era Inca, ¿ya? Y que de pronto se da cuenta que en el incanato había una expansión poco a poco, tenían que llegar a un punto donde se van a encontrar con los chancas. Así que el Inca se daba cuenta que tarde o temprano van a enfrentarse a los chancas. Llega un momento en que los chancas empiezan a avanzar y van a ir con la intención de destruir a los incas. El Inca que estaba gobernando en ese momento se da cuenta, por tanto, que la presencia de los chancas es inminente, pero no estaban preparados. Sorpresivamente llegaron los chancas. Así que este Inca no sabe qué hacer, le dice a su ejército que avance y luche contra los chancas, pero este Inca se marcha del Cusco. Así que el general, a cargo, decide enfrentar a los chancas. Este acontecimiento es histórico, el enfrentamiento de incas y chancas, pero como se está contando la historia va a ser de forma fantástica. ¿Por qué? Porque en este momento cuando este general inca se da cuenta que tiene poco ejército, a diferencia de los chancas, pide, clama al dios Sol, su padre. Así que en un momento determinado el dios Sol le responde y le dice, tú eres el hacedor del mundo, serás el hacedor del mundo. Así que tú háblale a las rocas y te dirán, te contestarán, te obedecerán. Así que de pronto cuando se está dando esta contienda y los chancas están avanzando, este general tiene una idea, poner rocas, ¿no? Y vestirlos como soldados. Así que cuando los chancas empiezan a avanzar y darse cuenta a lo lejos, no van a ver un ejército menor, sino va a haber un ejército abundante, van a temer y de pronto no van a querer enfrentarse, ¿no? Pese a ello, los chancas igual, observan que son numerosos, igual avanzan. Así que se está dando el enfrentamiento entre incas y chancas. El general busca la manera de vencer a los chancas, pero se da cuenta que los chancas están derrotándolo y no va a poder más. ¿No? Manda llamar a las rocas y estas rocas entonces bajan
y mientras van cayendo se van convirtiendo en soldados y ellos logran, ¿no?, luchar contra los chancas y los incas empiezan a ganar, convirtiéndose en este general en Pachacútec, ¿no? ¿Qué sucede con esta leyenda? ¿Se ha relatado un hecho histórico? Sí, el enfrentamiento entre incas y chancas. Al final los chancas, sí. Es un hecho histórico que narrativa es de forma fantástica. Esa es una leyenda, porque la leyenda tiene una base histórica o base real, a diferencia del mito. El mito no tiene una base real, tiene más bien una base religiosa. Por favor, el micro. Bien, sigamos entonces. Recuerda entonces la diferencia entre mito y leyenda. El mito tiene una base religiosa y la leyenda tiene una base histórica. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a las fábulas, cuentos y novelas. La fábula es una narración breve con personajes animales o inanimados, pero que están humanizados. Y las fábulas tienen un fin didáctico. Entonces recuerda esta característica de las fábulas, ¿no? Son personajes animales o inanimados, pero estos personajes están humanizados, ¿no? Por ello tenemos esta característica de la prosopopeya, la personificación, que es una figura literaria que se utiliza mucho en las fábulas, y van a tener un fin didáctico, por tanto, ¿no? Tenemos las fábulas de Esopo, que son muy fáciles de encontrar en internet, y además se ha divulgado mucho las fábulas de Esopo, las de Fedro, por ejemplo, entre otros, ¿no? Cuento y novela. Tanto el cuento como la novela narran acontecimientos ya sea de forma extensa la novela, de forma concreta el cuento. Por ello, depende mucho de su focalización. Entonces, una de las características que los puede diferenciar también en el cuento y la novela es que se está dando a través de la extensión. Una novela, como es extensa, el narrador puede focalizarse en diferentes circunstancias, situaciones, personajes. En el caso del cuento, como es una narración más concreta, más escueta, el narrador no puede focalizarse en muchos personajes, no puede focalizarse en muchas situaciones. Y está la diferencia, ¿no?, entre el cuento y la novela. Si hablamos, por ejemplo, en el caso del Caballero Carmelo, ¿qué hace el narrador? Se focaliza en su pasado, se focaliza en su infancia, pero específicamente en los sucesos que pasan a este personaje Carmelo, el gallo Carmelo, ¿no? Que va a enfrentarse, recuerda, a la Giseco, 2 días después va a morir. Entonces en el cuento se focaliza en estos acontecimientos específicos, ¿no? Si hablamos de novela, imaginemos La ciudad de los perros. En La ciudad de los perros no se focaliza en un solo personaje. Se habla sobre la historia del jaguar, pero también se relata un poco la historia de Cava, la historia del esclavo, la historia del círculo, de los alumnos que están en el colegio Leoncio Prado en el 3er año. Entonces se focaliza en diferentes circunstancias porque tiene una
manifestación extensa, ¿no? Y los personajes en la novela, como es extenso también, aparecen unas tras otras, ¿ya? Entonces, una de las diferencias entre cuento y novela podría ser la extensión. El cuento es más concreto, la novela es más extensa. Y la focalización también, tanto en el cuento como en la novela, ¿no? Ejemplos de cuentos: Los gallinazos sin plumas, de Ribeiro. Tienes también los cuentos de Abraham Valdelomar, El hipocampo de oro. Los cuentos de Julio Cortázar, entre otros, ¿no? En el caso de novela, bueno, tienes La escuela del joven Werther, de Goethe, tienes Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, entre otros. Bien, entonces eso sería algunas especies del género épico. Recuerda que hay más especies, ¿ya? Pero estas especies son las más desarrolladas dentro de la literatura o dentro de lo que vamos nosotros a hablar a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente punto. La égloga, por aquí me preguntan, la égloga no es una manifestación épica. La égloga pertenece al género lírico. Recuerda que una égloga lo que busca es evocar sentimientos en un espacio determinado que sería el paisaje, la naturaleza. Son poemas pastoriles, la égloga. La fábula se hizo más conocido en la vanguardia, no necesariamente. Sucede que la fábula está presente en la época clásica, se va a utilizar mucho la fábula más bien en la época neoclásica. ¿Ya? En la época neoclásica se va a utilizar mucho la fábula, porque recuerda que los neoclásicos buscaban un fin didáctico y moralizante. ¿Ya? En la época neoclásica, un fin didáctico y moralizante, se utilizaba mucho la fábula. Eso también lo mencionamos, recuerda, en la primera clase, en las corrientes literarias, ¿no? Cuando mencionamos el neoclasicismo y su característica del fin didáctico, ¿no? Enseñanza. Bien, ya tenemos entonces estas características. Vamos ahora a los tipos de narradores. Recuerda que en el caso de los tipos de narradores tenemos estos tipos. Por un lado, tenemos al narrador heterodiegético y el narrador homodiegético. Están subdivididos, ¿no? El narrador heterodiegético está vinculado a qué? A aquel narrador que está fuera de la historia que está contando. Recuerda eso, ¿ya? Entonces, tenemos este tipo de narrador, el narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Para luego ir al narrador personaje y al narrador testigo. El narrador omnisciente es aquel narrador que lo sabe todo. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que siente y piensa el personaje o los personajes. Por ello, este tipo de narrador se puede anticipar. Puede decirte los acontecimientos que ha de venir. Porque este narrador lo sabe todo. Recuerda, ¿ya? Esa es la fuerza, ¿no? El poder que tiene este tipo de narrador omnisciente. Lo sabe todo. Sabe lo que siente, lo que piensan los personajes, ¿ya? Es un narrador que se ha utilizado desde la época de la antigüedad. La Ilíada, la Odisea, están con este tipo de narrador. Están contadas a través del narrador omnisciente. Cuando en la Ilíada empieza la historia y dice así: canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles, cólera que causó infinitos males a los aqueos y precipitó estas almas valerosas al Hades. Ahí te das cuenta de este tipo de narrador. Sabe los acontecimientos. La cólera de Aquiles, te das cuenta, sabe
qué está sintiendo Aquiles y qué genera Aquiles, que va a precipitar al Hades estas almas valerosas. Entonces, este tipo de narrador conoce todo, ¿no? O este inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Más o menos así es el inicio de 100 años de soledad. Y también se está expresando este tipo de narrador omnisciente, porque dice, muchos años después, conoce entonces lo que ha de venir y también lo que está sintiendo y pensando el personaje, el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía había de recordar, sabe entonces, ¿no? O en el caso de la metamorfosis, una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Ya tenemos ejemplos de estos tipos o este tipo, perdón, de narrador, el narrador omnisciente. ¿Ya? Ya tienes ejemplos, así que ya es fácil para encontrarlo, ¿no? Así que el narrador omnisciente conoce al detalle todo lo que ocurre en la historia. Por aquí nos menciona es un tipo Dios, efectivamente, ¿no? Está en todos lados, conoce todo. Narrador homodiegético, están dentro de la historia que van a narrarse. Recuerda, también en el narrador heterodiegético está el narrador objetivo, ¿ya? El narrador objetivo, dentro del narrador heterodiegético. Por aquí justo nos están mencionando sobre el narrador objetivo. Está dentro del narrador heterodiegético, el narrador objetivo, ¿ya? Pero en esta ocasión vamos a centrarnos solamente en estos tres tipos de narradores. El narrador objetivo lo vamos a obviar un poco, no se preocupen. Eso está dentro del narrador heterodiegético, el narrador objetivo. Bien, como seguíamos, a ver, narrador personaje. Este narrador personaje, aquel que te va a narrar en primera persona los acontecimientos. Narra en primera persona y cuenta lo que le pasó o le está pasando. Ese es el narrador personaje. Por eso es un narrador homodiegético, porque está dentro de la historia que narra. Cuenta sus peripecias, cuenta sus desventuras, cuenta sus desdichas, cuenta aquello que le ha sucedido o le está sucediendo. Ejemplos de este tipo de narrador personaje tenemos el Lazarillo de Tormes. Recuerda, en el Lazarillo de Tormes, ¿quién cuenta la historia? El personaje Lázaro. Cuenta cómo de pronto fue dejado por su madre ante un ciego y de ahí cómo de pronto este personaje va a ir conociendo diferentes amos. Por aquí nos menciona la Divina Comedia. Dante Alighieri en la Divina Comedia utiliza este tipo de narrador, efectivamente, narrador personaje, porque es Dante quien va a contarnos la historia, ¿no? A mitad del camino de la vida, recuerda cuando Dante dice eso, ¿no? A mitad del camino de la vida me encontraba errado en esta selva oscura. Está utilizando la narración en primera persona. Y este personaje, a su vez, es narrador. La Divina Comedia también se utiliza la narración o el narrador en primera persona, narrador personaje. Las cuitas del joven Werther también. Esos son entonces algunas obras donde vamos a encontrar este tipo de narrador, narrador personaje. Ahora tú dirás, profesor, pero este tipo de narrador, ¿cuándo aparece? Bueno, el narrador personaje se desarrolla incluso en la época antigua. En el caso de la Odisea, hay un pasaje, un momento determinado donde Odiseo está frente al rey Alcino, rey de Feacia,
Y Odiseo, que es un personaje dentro de la Odisea, cuenta sus aventuras. Aquí Odiseo empieza a convertirse en un narrador personaje. Entonces recuerda este tipo de narración, ¿no? Narrador. En el caso de la obra Don Quijote de la Mancha, aquí encontramos el narrador omnisciente. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre, ¿no? Cuando dice eso, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, empieza Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Narrador testigo. Narra lo que observó y lo que le contaron. Este es el narrador testigo. Tú dirás, profesor, ¿en qué se diferencia el narrador omnisciente? ¿O en qué se diferencia el narrador personaje? Si te das cuenta, el narrador omnisciente lo sabe todo. El narrador personaje no puede saberlo todo. No sabe el pasado, el presente y el futuro. Salvo que él conoce su pasado porque está contando su historia, su presente también, pero el futuro que le depara a este personaje, no, ¿no? Difícilmente, puede intuir de pronto. Pero este narrador personaje tampoco puede saber con exactitud qué sienten o qué piensan los otros personajes. El narrador omnisciente sí sabe todo eso. El narrador personaje puede intuir, ¿no? Puede decirte, pero no necesariamente es cierto. El narrador testigo, él es el observador. Y por tanto, recuerda, el narrador testigo es el observador. Es aquel que te va a decir todo lo que está observando. Por eso dice, narra lo que observa y lo que le han contado. Mencionamos ejemplo del narrador personaje en la escuela del joven Werther. Quien cuenta la historia, Werther, nos menciona cómo de pronto conoce a Carlota o Charlotte, está contando todo eso a su amigo Guillermo, ¿no? Así que es un narrador personaje. En el Lazarillo de Tormes mencionamos también, ¿quién cuenta la historia? Lázaro, cómo fue dejado por su madre, cómo va a tener a su amo, su primer amo, el ciego, cómo el ciego le va a tratar a Lázaro, cómo Lázaro va a poder escapar del ciego, va a buscar la manera de sobrevivir, va a tener diferentes amos hasta casarse, ¿no? Así que el narrador personaje te cuenta sus peripecias, te cuenta sus desdichas, sus aventuras, todo lo que le está pasando a él, a este tipo de narrador, recuerda, en primera persona. En el caso del narrador testigo, no. El narrador testigo es un observador. El narrador testigo es aquel que está presenciando algo y quiere contarnos lo que ha presenciado, quiere testificarnos, por eso se le llama narrador testigo, ¿no? Quiere testificar los acontecimientos. Hay diferentes pasajes, en el caso de la obra La ciudad y los perros, pero en un pasaje, cuando se descubre que Cava ha sido aquel que ha robado el examen de química, recuerda que el teniente Gamboa va a investigar, llevan al esclavo, ¿no? De castigo, y más adelante el esclavo no puede más y decide contar, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto, en el caso de La ciudad y los perros, el personaje Boa, ¿ya? Va a contarte este suceso, cómo Cava va a ser llevado para ser expulsado. Recuerda que en La ciudad de los perros se utiliza diferentes narradores, ¿no? Por eso se llama narrador múltiple. Y dentro de esos narradores se utiliza el narrador testigo. ¿Por qué? Porque va a ser Boa el que va a presenciar, el que va a observar cómo está siendo llevado Cava para la expulsión. Así que este narrador no está contando sus peripecias, no está contando lo que le acontece a él, sino está presenciando lo que le está sucediendo a otra persona, que posiblemente puede ser el personaje principal, posiblemente digo, ¿no? ¿Ya? Entonces en La ciudad de los perros tenemos este tipo de narrador, narrador testigo.
También hay otros tipos de narradores, recuerda, ¿no? En el caso de La ciudad de los perros. El narrador omnisciente se le llama narrador tradicional, porque es el narrador que se utiliza con mayor frecuencia, el narrador omnisciente. ¿Ya? Es el narrador que se utiliza con mayor frecuencia, el narrador tradicional. Es uno de los narradores que se utiliza o que su uso sea más común. Ya recuerda, el narrador omnisciente es el narrador que se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de narradores. Vamos a mencionar, bueno, a visualizar algunos ejemplos. A ver, ejemplo de narrador omnisciente. Lo hemos mencionado. ¿Por qué narrador omnisciente? Porque este tipo de narrador conoce todos los acontecimientos, ¿no? Ahí vemos en la ciudad de los, perdón, en Cien años de soledad, cómo de pronto este narrador sabe los acontecimientos, conoce a cabalidad lo que sucede o lo que ha de suceder. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Ya sabemos que es un narrador omnisciente. Siguiente ejemplo. Narrador personaje. Recuerda que el anterior es narrador omnisciente, ¿no? Porque lo sabe todo. A ver, a ver. Vamos un momento. Estamos hablando sobre los narradores. Después mencionaremos los tipos de narraciones, ¿ya? Una cosa es el narrador, que te cuenta la historia, y otra cosa es cómo te la cuenta. ¿Ya recuerdan eso, ah? Una cosa es el narrador, aquel que te cuenta la historia, y otra cosa es cómo te lo cuenta. Te lo puede contar de forma lineal, de forma fragmentada, de forma cíclica. Eso es cómo te lo cuenta. Pero ¿quién te lo cuenta? Es el narrador omnisciente. ¿Cómo te lo cuenta? Ahí sí ya vamos a mencionar sobre de forma cíclica, ¿no? ¿Y qué tipo, no? De narración es? Puede ser en primera, segunda o tercera persona también. Exacto. Narrador personaje, y es el ejemplo, las cuitas del joven Bert. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿cómo sé que es un narrador personaje? En un momento determinado, recuerda que está utilizando esta narración en primera persona, ¿no? Carlota no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos. Y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. ¿Qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? Ahí te das cuenta que está utilizando la primera persona, ¿no? Se está insertando dentro de la narración. Este es el narrador que se utiliza con menos frecuencia. Este tipo de narrador se utiliza con el narrador testigo. ¿Ya? Se utiliza con menos frecuencia. Ejemplo de narrador testigo. Sí, el narrador omnisciente narra desde la tercera persona. Aquí narrador testigo, mira, si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión por espacio de 20 años y que durante 17 de ellos se me permitió cooperar con él y que este personaje, que a su vez es narrador testigo, ya que está contando la historia, no va a ser el gran detective Sherlock Holmes, sino va a ser el amigo, ¿no? El confidente, el testigo de estos acontecimientos, que sería Watson.
Así que la historia no está regida a lo que le sucede a Watson, sino a lo que le sucede al personaje central. Pero ¿quién va a relatar toda esta historia? Un testigo de estos acontecimientos. Entonces recuerda, narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. ¿Ya? Y por tanto es el narrador que se utiliza con mayor frecuencia. También el narrador personaje, aquel narrador que te cuenta la historia desde su punto de vista porque le está sucediendo a él. Y luego tenemos al narrador testigo que se utiliza con menor frecuencia. ¿Ya? Este tipo de narrador testigo. ¿No? Muy bien, vamos entonces al siguiente punto. Los tipos de narraciones, ¿no? Encontramos la narración cronológica. ¿Cómo se puede narrar una historia? Eso es lo que estaría presente aquí. Se puede narrar una historia en tercera persona, se puede narrar una historia en segunda persona y se puede narrar una historia en primera persona. ¿Ya? Por ejemplo, el narrador omnisciente utiliza la narración en tercera persona. El narrador testigo, primera persona. La narración cronológica, el orden del discurso sigue el orden de la historia. Recuerda eso, ¿no? Una narración circular, el texto se inicia y acaba en el mismo modo, en el mismo punto. Narración múltiple, una historia puede ser narrada desde distintos puntos de vista. Recuerda los detalles, ¿no? Por ahí ya se han dado cuenta de la referencia de la imagen. Muy bien. Es un buen anime, ¿eh? Vamos entonces al siguiente punto. A ver, tienes aquí la forma de narrar. Si te das cuenta, estos párrafos te está contando la misma historia. O sea, el mismo acontecimiento. Los mismos personajes. Pero algo cambia. ¿Por qué algo cambia? Porque aquí estamos viendo que se está narrando desde diferentes perspectivas. Recuerda, el mismo acontecimiento, los mismos personajes, la misma situación, pero diferente perspectiva. Observen. Narración en tercera persona, se utiliza el él, ellos, o sea, está dirigida a través de estos elementos. La narración en segunda persona, tú, ustedes, vosotros, y narración en primera persona, yo y nosotros, ¿no? Así que vamos a ver qué tipo de narración está dando. Pero dice, caminan juntos, sonríen y en el fondo sabe que este será el último día que puedas ver su sonrisa. Ella se detiene, te pide descansar un rato, tú le sonríes, ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino. Tú vuelves a sonreír y al verla le informas que tu destino está frente a tus ojos. Ella se sonroja, hay un silencio, tus manos se alejan y una vez más la sonrisa se vuelve cómplice. ¿Qué tipo de narración se está utilizando? ¿Primera, segunda o tercera persona? Recuerda, la narración en primera persona se utiliza el yo, en segunda el tú y en tercera él. El siguiente párrafo dice, mira, caminamos juntos, sonreímos, y en el fondo sé que este será el último día que pueda ver tu sonrisa. Te detienes, me pides descansar un rato, yo te sonrío, me agarras de la mano y me dices que puedes leer mi destino. Vuelvo a sonreír y al verte te informo que mi destino está frente a mis ojos. Tú te sonrojas, hay un silencio, tus manos se alejan y una vez más la sonrisa se vuelve cómplice.
En el segundo párrafo ya es evidente qué tipo de narrador o narración, perdón, se está utilizando, ¿no? Caminamos juntos, nosotros caminamos juntos, la narración en primera persona, ¿no? El primer párrafo, porque dice, tú le sonríes. En el primer párrafo le dice, tú le sonríes, tú vuelves a sonreír. Segunda. Y el tercer párrafo dice, caminan juntos, van sonriendo, caminan ellos, él, ¿no? Tercera persona. ¿Ves? El primer párrafo, narración en segunda persona. El segundo párrafo, narración en primera persona. Y el tercer párrafo, narración en tercera persona. La misma situación, los mismos personajes, la misma historia. La diferencia está en la forma de narrarte, ¿no? Ahí te das cuenta, con este ejemplo, la variación de las narraciones, ¿no? Entonces, la misma historia, los mismos personajes, la misma situación, pero cambia, porque quien lo narra observa desde diferentes puntos de vista. Claro, se puede saber de pronto si es narrador omnisciente o narrador personaje, posiblemente, ¿no? Por ejemplo, el de segunda persona puede ser un narrador testigo, ¿no? Porque dice, caminan juntos, sonríen y en el fondo sabe que este será el último día. Puede ser, ¿no? Uno que esté presente, observando y puede intuir a través de estas, de pronto estos rasgos que tienen los personajes o estos gestos, puede intuir alguno. En tercera persona puede ser el narrador omnisciente, ¿no? Y en primera persona, obviamente, que sería el narrador personaje. En primera persona es el narrador personaje. Bien, a ver, aquí, mira, ¿qué tipo de narración se emplea en el siguiente fragmento? Sería en tercera persona. ¿Ya? ¿Por qué en tercera persona? Porque se está dando a conocer estos elementos. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón, entonces está observando y conoce estos sucesos. Y se está narrando en tercera persona porque no se habla sobre uno mismo, se está observando, ¿no? Y está mencionando al el tercera persona a él. ¿No? No oyes ladrar a los perros es un cuento de Juan Rulfo. ¿Ya? Bien, nos faltan pocos minutos, así que algunas técnicas narrativas. A mencionar las técnicas narrativas. El in medias res, esa narración está en medio de los acontecimientos. ¿Ya? In medias res. Cuando una narración se cuenta, pero en medio de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Tenemos el ejemplo de la ciudad de los perros. ¿Qué sucede con la ciudad de los perros? Inicia 4, dijo el jaguar. Así que nosotros como lectores no sabemos qué está sucediendo, qué está pasando. Mientras avanzamos, nos damos cuenta que son 4 personas que están jugando, ¿no? Para ver quién de ellos va a robar el examen de química. ¿Y por qué quieren robar el examen de química? Poco a poco vamos a enterarnos de la historia. ¿Por qué? Porque la historia se cuenta no desde el inicio, sino en medio de los acontecimientos. Ese es el in medias res. Un inicio abrupto, ¿ya? El in medias res. 100 años de soledad también es in medias res, que también es un inicio abrupto. El raconto, en cambio, sería el recuerdo. Exacto, en la Odisea también se dan in medias res, porque Odiseo está retenido en Ojigia, ¿no? Pero también hay un raconto en el caso de la Odisea, porque este personaje, Odiseo, va a recordar, recuerda, el raconto es el recuerdo, ¿no?
Este personaje retorna a un pasado y poco a poco empieza a llegar al presente, de forma retrospectiva, exacto. El flashback o analepsis es un salto brusco al pasado, brusco, rotundo al pasado y retorna, por tanto, al presente. A diferencia de la prolepsis, que no es un salto al pasado, sino es un salto al futuro. Hay pasajes en el caso de Pedro Páramo, efectivamente. También se utilizan en las películas, efectivamente. El soliloquio. ¿Qué es el soliloquio? Cuando un personaje empieza a pensar, a reflexionar, pero en voz alta. ¿Ya? Ese es el soliloquio. El personaje que reflexiona, piensa, pero en voz alta. A diferencia del monólogo interior, porque el monólogo interior lo que busca más bien es reflejar los pensamientos difusos del personaje, las ideas difusas. Monólogo interior, el fluir de la conciencia. Así que aparece una idea tras otra sin un sentido lógico. En el soliloquio, como está reflexionando, como está pensando, no tiene un sentido lógico en el soliloquio. En el monólogo interior aparece y desaparece las ideas, por tanto, incluso no utilizan signos de puntuación en el monólogo interior. La obra del Ulises de James Joyce, por ejemplo, ¿no? Esos serían entonces ejemplos de esos tipos de técnicas narrativas, ¿no? Igual acá podemos entrar en el caso de Cien años de soledad, el inicio del In Medias Res, ¿recuerda? O el ejemplo de Pedro Páramo, el raconto. ¿Qué es el raconto? Es el recuerdo, la retrospección. En Pedro Páramo de Juan Rulfo también encontramos un raconto, un recuerdo. Aquí, por ejemplo, encontramos el ejemplo de lo que es un raconto, que sería el B, el elemento B, la imagen B, mientras que un flashback sería el elemento A, la imagen A. Porque en un momento determinado hay un salto del uno, un salto al pasado rotundamente y retorna, ¿no?, con el presente narrativo. Eso sería, en la A sería un flashback y en el B sería una especie de raconto, ¿no? O incluso un in medias res. Prolepsis es un salto al futuro, muchos años después, una prolepsis, ¿no? Salto al futuro. Aquí tienes el soliloquio en Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov. La narración múltiple, varias voces narrativas cuentan una historia. Monólogo interior, en la ciudad de los perros. Y si Guarino hubiera bajado la cabeza y se me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante los pies dorados, ahí te das cuenta cómo viene y va una idea. Bien, vamos con los ejercicios. Quedan 4 minutos para los ejercicios. Vamos. A ver, dice, ¿qué especie del género épico exaltan hazañas de héroes, ya sea de la antigüedad o de la Edad Media? Resalta grandes hazañas. Puede ser la epopeya, que resalta grandes hazañas de héroes de la antigüedad, pero también puede ser el cantar de gesta, en el caso de la Edad Media. Entonces, ¿qué es una epopeya? Una epopeya, recuerda, es una obra épica que exalta hazañas de héroes de la antigüedad. Para la pregunta número 2, epopeya se exalta hazañas de la época de la antigüedad, ¿no? Grandes hazañas de héroes de la época de la antigüedad. ¿Qué es una fábula? Una historia donde encontramos personajes humanizados, personajes ya sea animales, ¿no?, humanizados, y que tienen un fin didáctico. La fábula tiene un fin didáctico.
¿Qué es un narrador omnisciente? Un narrador aquel que lo sabe todo y que emplea la tercera persona. Narrador múltiple, varias voces narrativas, ¿no? Que te relatan una historia. Bien, hemos desarrollado la pregunta 1, 2 y 3. Vamos a las siguientes. Técnicas narrativas, flashback. ¿Qué es el flashback? O analepsis. Un salto al pasado, pero recuerda, de forma rotunda, ¿no? Un salto al pasado bruscamente. Soliloquio. Cuando el personaje empieza a reflexionar en voz alta. Soliloquio. El ejemplo de soliloquio lo puedes encontrar en también las obras dramáticas, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet, cuando este personaje empieza a reflexionar, o Segismundo en La vida de sueño, ¿no? También se utiliza en el teatro el soliloquio. ¿Qué características tiene el género épico? ¿Qué características tendría el género épico? Se aleja de lo subjetivo, es el más objetivo por aquí. Narra acontecimientos, descripciones, muestra el mundo exterior, efectivamente. Es el más objetivo, usa descripciones, narra acontecimientos, manifiesta el mundo exterior, alusión de impersonalidad, exacto. Esas serían algunas características del género épico. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Pregunta número 6. Dice, ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alienados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo, al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo. Entonces te darás cuenta. ¿Quién? ¿Quién se dará cuenta? Tú te darás cuenta, dice. Entonces tú te darás cuenta. Ella te sorprenderá, pero tú te darás cuenta. Tú te darás cuenta. ¿Qué está utilizando entonces el narrador en segunda persona? La D. Narrador en segunda persona. Bien, chicos, no hay tiempo para más. Es hora que puedan ir a dar su examen. Así que ya sabes, en la pregunta número 6 la respuesta es la D. Pueden ahora sí dar su examen, chicos. Espero que respondan bien. Y mientras dan su examen, ahí les menciono algunos detalles sobre recomendaciones de libros para esta semana. Pero recuerda, ya empieza para que puedas dar tu examen. Las recomendaciones para esta semana tenemos de Horacio Quiroga, La gallina degollada. Es un cuento, uno de los cuentos más traumáticos de pronto de Horacio Quiroga. Y también un poema. Sí, es un gran cuento, ¿no? Y un poema también, ¿ya? Se llama Ítaca. Así que se recomienda para esta semana el poema Ítaca de Constantino Cadafi, ¿no?
Así que la recomendación, la gallina degollada de la gallina degollada de Horacio Quiroga y el poema Ítaca de Constantino Cavafis. Muy bien, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Pero recuerden, estudien. Ay, a ver, por aquí me dicen para explicar sobre narración circular. Ya, cíclica o circular. Sucede que la narración cíclica o circular es cuando el narrador, en un momento determinado, hace una retrospección, o sea, va a un pasado determinado y empieza a retornar hasta el presente. En el caso de la Odisea, ejemplo, ya con la Odisea, para hacer una narración circular. Odiseo está frente al Sino y le dice al Sino, el rey de Feacia, ¿no? Voy a contarte mi historia, cómo de pronto llegué a estas tierras. Así que hay una narración circular. ¿Por qué? Porque Odiseo empieza a recordar desde el momento en que está en Troya, sale de Troya, está con los Cícones, los Cíclopes, Eolo, Circe, entre otros, y llega a Feacia. Entonces, mientras va narrándote, va contando desde un pasaje antiguo hasta llegar al presente, hasta el momento en que Odiseo está frente al rey Alcino. Esa es una narración cíclica o circular. ¿Dudaste? ¿Cómo es posible, Miguel? No te preocupes, suele suceder. ¿No carga? ¿Cómo que no carga? Tienen que entrar por la página web, ¿no? Porque si estás dentro de tu aplicación de tu celular, se demora mucho. Ah, en las películas. Muy bien, Ángel. En las películas, aquí tienes la película, a ver, Megamente. También. Ah, bueno, mi lava es más rápida. Muy bien, Dharma. Efectivamente, ¿no? En los tres puntitos que dice abrir el explorador, y ahí vas a encontrar los videos de las clases anteriores. También habías marcado bien y lo cambiaste. ¿Cómo es posible? No, sí grabé. ¿Cómo que la clase anterior no lo grabé? Sí he grabado. Sí he grabado, no se preocupen. La semana pasada sí grabé, esta semana también lo he grabado. Constantino Trabajo. Lo puedes encontrar en internet. También puedes encontrarlo en audiolibro incluso. El cuento de la gallina degollada de Horacio Quiroga. Muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.